Tú abres TikTok, ves trends, memes, bailes. Todo pasa rápido por tu cara. Deslizas, reaccionas y compartes. Pero hay temas importantes que no se vuelven virales. Temas que incomodan, temas que muchos prefieren saltar, como si simplemente no existieran, ¿saben? Uno de esos temas es la pedofilia. Una palabra fuerte, sí, pero lo más fuerte es el daño que puede causar cuando se convierte en violencia, abuso y vulneración de derechos. Y hoy no vamos a hablar de esto desde el morbo. Vamos a hablar desde los derechos humanos, desde la realidad peruana y desde una pregunta incómoda. ¿Por qué como sociedad todavía nos cuesta proteger realmente a la niñez? Bienvenidos a Lo que no se habla, el podcast donde dejamos de evitar los temas difíciles y empezamos a mirarlos de frente. Claro que sí. Primero, pongamos las cosas claras. La pedofilia se entiende como una atracción sexual hacia niñas o niños que aún no han llegado a la adolescencia. Pero lo que nos interesa analizar el día de hoy es lo que ocurre cuando esa atracción se relaciona con acciones, insinuaciones, manipulación, explotación o abuso hacia menores de edad. Desde el enfoque de derechos humanos, el mensaje es simple y contundente. Ninguna niña, niño, adolescente puede ser tratado como objeto sexual. Un menor de edad no puede dar consentimiento válido frente a una situación sexual con un adulto. Hay una diferencia de edad, de poder, de experiencia y de madurez. Por eso frases como seguro aceptó, no dijo nada o también tuvo la culpa no solo son falsas, son peligrosas. La responsabilidad nunca es de la víctima. La responsabilidad siempre recae en el agresor. Y aquí empieza lo más importante. Una sociedad duda de la víctima, calla por vergüenza o minimiza el problema. También se vuelve parte del problema. Ahora, hablemos del Perú. ¿Por qué no es algo que solo vemos en documentales o noticias extranjeras? Pasa aquí, en nuestro país, en nuestras regiones, en nuestras comunidades. Según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y octubre del 2025, más de 18.000 niñas, niños y adolescentes fueron afectados por violencia sexual, en casos atendidos por los centros de emergencia de la mujer. Esa cifra no es solo un número. Detrás de cada caso hay una historia, una familia, una vida marcada y un derecho vulnerado. Y pensemos en algo. Si esos son los casos registrados, ¿cuántos no denuncian? ¿Cuántos quedan ocultos por miedo, amenazas, vergüenza o presión familiar? Y ahí está el problema. Muchas veces el abuso no se sostiene solo por el agresor, también se sostiene por el silencio. Y el silencio no es neutral. Cuando se calla una vulneración de derechos, se deja sola a la víctima y se permite que el daño continúe. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pero cuando una niña o un niño es víctima de abuso, su dignidad es atacada directamente. Se le trata como un objeto, no como una persona. También se vulnera su derecho a la seguridad, a la integridad, a la salud, a la libertad y al desarrollo pleno. No olvidemos algo, la infancia merece protección especial, no porque sea débil, sino porque esta es una etapa de formación, crecimiento y dependencia. En el Perú, la Constitución Política también lo reconoce. El artículo 1 señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. El artículo 2 protege la integridad moral, psíquica y física de la persona. Y el artículo 4 establece que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente. Entonces, la pregunta es, si el marco legal existe, ¿por qué tantas niñas, niños y adolescentes siguen siendo vulnerados?
Tal vez porque tener derechos escritos no basta. Los derechos tienen que defenderse en la vida real. Y aquí es donde entramos todos nosotros, los jóvenes, porque a veces creemos que estos temas son responsabilidad de abogados, psicólogos, policías o padres de familia. Pero no, también nos involucra, porque somos parte de una sociedad que puede normalizar o cuestionar. Cada vez que alguien hace una broma sobre abuso, minimiza una denuncia o culpa a una víctima, está reforzando una cultura de silencio. Y la verdad, seamos honestos, muy honestos. En redes sociales se ve de todo tipo de contenido, comentarios que se burlan, y personas que justifican, publicaciones que sexualizan a menores o gente que comparte contenido sin pensar en el daño. Por eso, el pensamiento crítico es clave. No todo lo que se vuelve viral está bien. No todo comentario en broma es ofensivo. No todo silencio es prudencia. Pensar críticamente significa preguntarnos, ¿esto respeta la dignidad de una persona? ¿Esto protege a la víctima o protege al agresor? ¿Esto ayuda a prevenir o normaliza el problema? En otras palabras, no solo se trata de indignarnos 5 minutos y luego deslizar la pantalla. Se trata de cambiar la forma en que miramos, hablamos y actuamos frente a ello. Mi opinión es que en el Perú necesita dejar de tratar la pedofilia y los delitos contra menores como temas prohibidos. Cuando un tema se vuelve tabú, se habla menos y cuando se habla menos, se proviene menos. Yo considero que el Estado tiene una responsabilidad enorme. Si la Constitución dice que la niñez debe tener protección especial, entonces esa protección debe verse en educación, atención rápida, justicia efectiva y acompañamiento a las víctimas. Yo la verdad creo que los jóvenes tenemos poder para cambiar conversaciones. Podemos decidir no compartir contenido que sexualice a los menores, no reírnos de comentarios violentos y no quedarnos callados cuando alguien minimiza una denuncia. Porque defender derechos humanos no siempre empieza en una marcha o en un tribunal. A veces empieza en una conversación, en una publicación. Pueden decir, eso no está bien. Ahora pasemos de la indignación a las propuestas, que es el lado más positivo de este podcast, que de qué se puede hacer actualmente. Primero, educación en derechos humanos desde colegios, institutos y universidades. No solo memorizar artículos, sino entender que la dignidad humana se protege con acciones. Segundo, se debe realizar campañas digitales dirigidas a jóvenes. Si las redes sociales forman opinión, también pueden servir para prevenir, informar y denunciar. Tercero, hablar sin morbo y sin burlas. El lenguaje importa, la verdad. La forma en que hablamos de esos temas puede proteger o revictimizar. Cuarto, fortalecer la confianza en las instituciones. Las víctimas necesitan atención rápida, humana y sin ser culpabilizadas. Quinto, se debe difundir rutas de ayuda. En Perú existe la línea 100, los centros de emergencia mujer y familia, comisarías, fiscalías. La información también salva. Y último punto, sexto, pero no menos importante, asumir la responsabilidad social. Si sabemos de una situación de riesgo, no podemos mirar a otro lado.
Y aquí me vuelve a sonar una notificación. Podría ser otro video, otro meme, otra noticia que desaparece en segundos. O podría ser una oportunidad para hablar de lo importante. Porque lo que no se habla no desaparece. Lo que se calla muchas veces se repite. Pero lo que se enfrenta puede cambiar. Esto fue Lo que no se habla, un podcast sobre la pedofilia y derechos humanos en el Perú.